Usando la ruleta a continuación, ¿cuál es la probabilidad de aterrizar en un 3? Para determinar la probabilidad de un evento, comparamos el número favorable de resultados con el número total de resultados. Entonces, para la probabilidad de aterrizar en un 3, comencemos por determinar el número total de resultados. Mirando la ruleta, observe cómo cada sección es del mismo tamaño, y cada sección está numerada del 1 al 8. Entonces hay un total de 8 posibles resultados. Y observe que solo una sección es un 3, por lo que solo hay un resultado favorable, que estaría aterrizando en esta región aquí. Lo que significa que la probabilidad de aterrizar en un 3 es un octavo. La probabilidad también se puede expresar como un decimal y un porcentaje, así que también vamos a mostrarlos. Para convertir una fracción a un decimal, dividimos. 1 dividido entre 8 es igual a 0.1, 2, 5 o 125 milésimas. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos el decimal por 100 y agregamos un signo de porcentaje. Y mueva el punto decimal a la derecha 2 lugares, y agregue un signo de porcentaje, que nos daría 12.5%. En nuestra casa de trabajo queremos ingresar el valor fraccional, o en este caso el valor decimal final. Teóricamente, teniendo una probabilidad de un octavo, significa que esperaríamos que uno de cada 8 giros aterrice en un 3. Otra forma de entender esto es que toda probabilidad cae en algún lugar en los intervalos cerrados de 0 a 1, donde la probabilidad es 0,0%. Teóricamente, el evento sería imposible de ocurrir si la probabilidad es igual a 1 o 100%. Teóricamente, es seguro que ocurra. Entonces, debido a que nuestra probabilidad era un octavo, o 12.5%, caería en algún lugar aquí abajo, lo que significa que es poco probable que gire la ruleta y aterrice en un 3. Espero que hayas encontrado esto útil.